Bien, en la clase de hoy vamos a tratar de desarrollar todo lo que es pruebas inorgánicas, cosa que la siguiente clase presencial ya empecemos con lo que es investigación en escena de crimen y partimos con las prácticas. Bien, pruebas inorgánicas. Una de las principales pruebas inorgánicas que se pueden presentar en un presente presunto hecho de sangre, caso de homicidio, presunto suicidio o accidente, suelen ser lo que son los elementos cortante o punzocortante. Primero puede ser un cuchillo, puede ser un hacha, puede ser un machete, y de cuchillos pueden haber de varios tipos. Pueden estar lo que son de uso gastronómico, cuchillos. Cuchillos como herramienta de trabajo, como cuchillo de carnicero, este, y pueden tener diferentes tipos de funciones. Es decir, pueden haber diferentes tipos de cuchillos gastronómicos. Mayormente, ¿cuál es el que se utiliza? El cuchillo de el tipo sierrita, que es para, justamente para comer. Luego está lo que es el cuchillo de verdura. Por ejemplo, este, cuchillo de verdura. Ahora bien, mayormente, cuando se encuentran estos tipos de elementos en un presunto escenario, los suelen clasificar como armas blancas. Y hay un pequeño error, si es que lo llegaron a clasificar como arma blanca. ¿Por qué? Porque primero tenemos que tener en cuenta qué es un arma. Un arma es aquel objeto diseñado para el ataque o para la defensa. Es decir, aquello que está diseñado para atacar y para defender. Este cuchillo, que es de verdura, no fue diseñado para atacar. Fue diseñado para un uso gastronómico. El machete es una herramienta de trabajo prácticamente que entra en la categoría de jardinería. Tampoco es para el ataque ni para la defensa. El hacha es una herramienta justamente para lo que es el corte, facilitar el corte de madera. Tampoco es un arma blanca. Todos estos tipos de elementos cortantes o punzocortantes no entran en la categoría de armas blancas. Entonces, ¿por qué suelen ser clasificados como armas blancas? Bueno, por la estructura que presenta. Arma blanca, para que sea considerado un arma blanca, tiene que tener un filo o tiene que tener punta. Por ejemplo, si a mí me matan con una con la aguja de una jeringa, me acabo de matar con un arma blanca. Con una aguja, también. Me pueden matar con una aguja, me estarían matando con lo que sería, a futuro eso sería un arma blanca. La aguja, vamos a poner otra, con una máquina de afeitar, que solamente tiene filo, me cortan aquí el yugular, empieza a desangrarme, bueno, ahí me acaban de matar con justamente una herramienta de uso estético, que justamente se va a convertir en un arma blanca. Entonces, para que un cuchillo, una trincheta, un hacha, un machete, aguja, eh, cualquier elemento que sea cortante o punzante, o una combinación de ambas, este elemento previamente tiene que hacer un daño, tiene que atacar, tiene o
se tiene que realizar algún tipo de amenaza para que sea clasificado como arma blanca. En el caso de que no realice ningún tipo de daño, no se le realice ningún tipo de amenaza, bueno, nunca va a ser clasificado como un arma blanca. Ahora bien, voy a poner un ejemplo. Se llega al presunto escenario de un crimen. Yo creo que en una de las microprácticas que le di, puse un cuchillo ensangrentado. Ese cuchillo con manchas rojizas, ¿cómo tiene que ser clasificado? Bueno, cuchillo tipo sierrita o dientado con manchas rojizas. Ahí. Describimos lo que vemos. ¿Se trata de el arma homicida? No sabemos. No podemos dar certeza de absolutamente nada hasta que previamente hayamos realizado el trabajo de cotejo correspondiente. Ahora bien, si se encuentra esto, ¿cómo se lo clasifica? Cuchillo de cocina. También estaría bien clasificado. Se encuentra un hacha. Y se describe la característica, si tiene el mango desgastado, si tiene algún tipo de detalle, si tiene o no tiene filo. Entonces, todos estos elementos que yo le nombré, ninguno de estos son armas blancas, pero tienen el potencial para convertirse en uno. Entonces, si todo esto lo que yo nombré no son armas blancas, ¿qué es un arma blanca? Bueno, un arma blanca es aquel elemento cortante o punzante que fue diseñado para el ataque y la defensa. Le doy el ejemplo más claro de todo, una espada. Una espada, eso sí es un arma blanca. Un puñal de guerra que está diseñado para el ataque, que lo utiliza el ejército, eso es un arma blanca, porque están diseñados para el ataque y la defensa. No está utilizado para un uso gastronómico, ni para un uso de jardinería, ni para cualquier otro tipo de trabajo. Está diseñado solamente para esa función, para el ataque y la defensa. Ahora bien, los momentos que, las partes que hay que clasificar al momento de justamente analizar este elemento, hay que tener en cuenta lo que es el tipo de filo. Puede ser filo liso o filo dientado. Por ejemplo, este cuchillo que yo tengo aquí, esto es de filo liso. Otra parte importante que al momento de la clasificación sería la punta. Es decir, que este elemento tiene filo y tiene punta. Entonces sería un elemento corto punzante. Puede ser de filo simple o filo doble. Por lo general, lo que son los puñales de guerra son conformados de filo doble. En cambio, lo de que son de finalidad gastronómica suele ser solamente un solo filo en la parte inferior. Entonces, este sería filo simple. Si no tiene filo en la parte superior, esto sería lo que se conoce como la parte del lomo. Y luego la parte importante sería lo que es la empuñadura. Bien, entonces, básicamente, esto serían las partes de un cuchillo. Las partes que nos interesan a nosotros criminalísticamente, las que se tienen que tener en cuenta.
La parte de la punta, el filo, el lomo y el tipo de empuñadura que va a tener, el tipo de agarre. Ahora bien, cuando se documentan algunas veces, al momento de describirlo, estos cuchillos, por más que sean de acero inoxidable, sí se oxidan. El acero inoxidable es básicamente acero con una mezcla de aluminio y eso es lo que le va a dar, evitar lo que es la oxidación. El aluminio tarda muchísimo en oxidarse. Ahora, y el acero es una aleación entre el carbón y el hierro. Ahora bien, pero si este cuchillo suele estar oxidado y se llega a perforar, a atacar a alguien con este cuchillo oxidado y prácticamente lo estamos apuñalando con un veneno en su filo. Y eso puede producir infecciones y causar la muerte, algo que se ve mucho en los sistemas penitenciarios, lo que son los ataques con las famosas puntas, que con solamente una perforación sin que dañe ningún órgano puede llegar a quitarle la vida a una persona. Realizan los ataques con lo que son puntas oxidadas y prácticamente la envenenan a la persona. Y con eso la infección puede seguir avanzando, progresando y lo pueden llegar a matar. Si la apuñalaron en la pierna, bueno, lo pueden llegar a apuntar a la pierna. Por eso es que es un riesgo bastante elevado en lo que es en los sistemas penitenciarios. Este tipo de ataque, que se lo ve bastante. Ahora bien, entonces, ¿qué se puede encontrar cuando se llega al presunto escenario como venimos hablando? Bueno, puede que este contenga manchas tanto en la parte del filo como en la parte de la empuñadura. Vamos a poner que tiene manchas rojizas aquí. ¿Cómo será clasificado? Cuchillo de filo simple con manchas rojizas, tanto en la parte del filo como en la parte de la empuñadura. O también se puede decir en la parte metálica como en la parte plástica. Sería otra manera de describirlo. Es un arma blanca al momento porque tiene estas manchas que presuntamente pueden tratarse de sangre. No sabemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si la persona perdió o no perdió la vida, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se le va a hacer un chequeo, un análisis médico, se van a fotografiar esas heridas y se va a realizar un trabajo de cotejo. El trabajo se facilita cuando la persona perdió la vida. En el caso de que pierda la vida, en la autopsia se realizará justamente un análisis intrínseco del cuerpo, se analiza órgano por órgano y se analiza qué daño hizo justamente esas perforaciones. Y al momento de justamente tener registrado el tipo de lesión, el tipo de daño que tiene ese cuerpo de la presunta víctima, podemos realizar un trabajo de cotejo y ver si los daños que tiene la víctima coinciden con el tipo de filo de la presunta arma homicida. Esto se lo clasifica como presunta arma homicida al momento de llegar. Puede tratarse como puede que no. En el caso que se encuentre una coincidencia hay una relación herida, presunta arma homicida, bueno, ahí tendrá lo que es el nombre de arma blanca. Posteriormente, en lo que es esto, las manchas rojizas, esto puede tener lo que nosotros decimos sangre. En el caso que esto tenga sangre, bueno, me estaría facilitando lo que es la investigación y al momento de dar certezas. Porque si tiene sangre, tiene glóbulos blancos, y si tiene glóbulos blancos, este tendrá, y podremos conseguir, ¿qué cosita? La sangre puede tener
ADN. Si tiene ADN, este ADN puede pertenecer a la presunta víctima y de ese caso ya podemos tener certeza suficiente, tenemos elementos probatorios suficientes para decir, sí, este cuchillo que encontramos en el presunto escenario del crimen es el arma que se utilizó como para el ataque. Ahí ya esto va a ser clasificado como arma blanca. Ahora bien, sí o sí tiene que realizar un daño para ser clasificado como arma blanca, ¿no? Si yo voy a un negocio con el cuchillo y le digo a la persona del negocio, dame toda la plata, o te apuñalo con este cuchillo, o te apuñalo, mostrándole el cuchillo, yo estoy realizando una amenaza. Es decir, que mis claras intenciones, le estoy diciendo que le voy a producir un daño. Ahí yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy manifestando que lo voy a utilizar para el ataque. Inmediatamente en ese momento esto se acaba de convertir en un arma blanca. Cuando yo digo que voy a producir un daño con un elemento cortante o punzante, inmediatamente ahí se convierte en arma. Es decir, que ni siquiera tengo que hacer un ataque. Simplemente realizar la amenaza con esto ya es suficiente para ser clasificado como arma blanca. Se acaba de convertir este cuchillo en particular en arma blanca. O otra intención, que una persona, yo esté caminando, no me digamos ningún tipo de palabra y me asienta un ataque, pero yo lo esquivo. Yo le esquivo el ataque. Me acabo de atacar, pero no me producí ningún tipo de daño. Al momento de secuestrarlo, detenerlo a la persona, si es que se lo llegan a detener, en ese caso, eso también es clasificado y será considerado un arma blanca. ¿Por qué? Porque realizó el ataque. Es decir, que un elemento cortante o punzante se puede convertir en un arma blanca, produciendo un daño, no produciendo un daño o realizando algún tipo de amenaza. Son puntitos y cosas que hay que tenerlo en cuenta al momento de justamente describirlo. Esto a nivel estratégico utilizo muchísimo. Al momento de los asesoramientos también es importante tenerlo en cuenta. Dato de color. En algunos casos se van a dar con estos cuchillos. Algunos son cuchillos que no están registrados. Por ejemplo, hay cuchillos que tienen su propia página en donde tienen la descripción de ese cuchillo. A mí me tocó un caso en donde hubo un homicidio en donde se utilizó un cuchillo de usos múltiples. Era un cuchillo mayormente de uso deportivo. Pero en la página de ese cuchillo figuraba como cuchillo de usos múltiples. ¿Qué quiere decir? Que ese cuchillo, como es de uso múltiple, también puede ser categorizado como arma blanca. Entonces, en ese caso hay que tenerlo en cuenta. Por lo general los cuchillos de uso múltiple son armas blancas, porque ya la misma definición de uso múltiple me está dando a pie a clasificarlo como arma blanca. Ahora, otro tipo de elementos que se pueden utilizar. Como nosotros bien hablamos de lo que pruebas orgánicas pueden ser un millón, puede utilizarse diferentes tipos de elementos para el ataque. Puedo matar a una persona con una silla, puedo matar a una persona con una piedra, puedo matar a una persona con algún mueble, puedo matar a una persona con algún tipo de herramienta, como un martillo, puedo descuartizar a una persona con una sierra. Ahora, acá hay que tener en cuenta que si yo produzco un daño a un cuerpo sin vida, no estoy utilizando un arma. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Mato a una persona con una piedra. Un martillo. Mato a una persona con un martillo. Pego un martillo. Cae al piso. Pierde la vida. Realizo los cortes con la sierra. El martillo será clasificado como arma y la sierra como instrumento para justamente descuartizarlo al cuerpo. No es clasificado como arma.
Yo lo utilicé justamente para una herramienta para descuartizarlo al cuerpo. El cuerpo ya se encontraba sin vida. Entonces, se puede quitar la vida, se puede atacar con diferentes tipos de elementos, y el martillo tampoco es un arma, es una herramienta de trabajo, mayormente utilizado en la carpintería. Ahora, ese martillo se puede convertir, esa piedra se puede convertir, sí, eso se conoce como los famosos objetos contundentes. Aquellos objetos pesados que al momento de proporcionar una cierta fuerza pueden producir un determinado tipo de daño. Eso es lo que hay que tener en cuenta en cuanto a los elementos que se pueden utilizar como arma. Dicho en otras palabras, para resumir lo que venimos hablando, todos aquellos elementos que se utilizaron para producir un ataque, eso sería clasificado como prueba inorgánica y en las cuales algunas ocasiones estos pueden contener fluido rojizo que puede tratarse de la sangre de la víctima. Si posee algún tipo de fluido, posee sangre, bueno, puede que tenga el ADN de la víctima y eso me va a ayudar en lo que es en el trabajo de investigación al momento de dar certeza. Sí, este elemento se utilizó para cierto ataque. Otro punto importante, lo que son los daños. Daños en puertas, daños en, en muebles. Y vamos a hablar un poquitito de lo que son los daños en una puerta. Por lo general, lo que se tiene en cuenta es cuando una puerta fue forzada para ingresar y para producir algún tipo de, para entrar a robar algún lugar. Vamos a poner aquí. ¿Qué se analiza? Bueno, si forzaron una puerta para ingresar, esta puerta está entornada, está semiabierta. Si ingresaron a este lugar para entrar a robar, lo que se tiene que analizar es justamente el daño. Algunas veces lo que se analizan es ver, digamos, si el daño es reciente, si ese daño tiene una relación o no tiene una relación con el hecho. Al momento de forzar una puerta, al momento de dañar, lo importante que hay que tener en cuenta es que al momento de analizar este daño tenemos que determinar, bueno, ese daño que está en la puerta es reciente, tiene una relación con el hecho, y para eso vamos a utilizar la siguiente información. ¿Qué característica tiene un daño reciente? Una de esas características es la tonalidad. Vamos a ponerlo aquí tanto en la puerta y vamos a hacer otro dibujito con una mesa. Ustedes tienen, seguramente deben tener algún mueble de madera que tiene algún tipo de daño y que en ese momento se le habrá salido un pedacito de esa madera, de esa mesa, un costadito. Todos tenemos alguna mesita que tiene algún dañito. Ahora bien, al momento de analizar justamente ese daño, vamos a poner que esta mesa tiene un daño en este sector, aquí. Vamos a analizar tanto los daños que se pueden producir en una puerta como en una mesa. Uno va a ser la tonalidad. Por ejemplo, tenemos un daño aquí, en la parte lateral de la puerta. Se desprendió una parte de la madera. Ahora, en las mesas, en un mueble, en un ropero,
cuando se llegue al lugar y vemos un daño, tenemos que saber, bueno, acá encontramos un daño. ¿Lo clasificamos como indicio? Sí, lo podemos clasificar. Bueno, ese daño que encontramos en esa mesa, en ese mueble, ¿tiene una relación con el hecho? La verdad que no sabemos. Bueno, para eso, ¿qué características tenemos que tener en considerar? Lo que es la tonalidad. Cuando un daño es reciente en una mesa, en una puerta, y se desprende una parte de la misma, se descascara un poquitito, la parte interna de esto, de este daño, estará claro. La tonalidad me va a dar a entender si el daño es nuevo o es viejo. ¿Por qué? Algo que va a tener estos daños es que estará la ausencia de algo en particular. ¿Qué es lo que no habrá dentro de ese daño nuevo? De ese huequito o de esa madera que desprendió alguna parte, ya sea de la parte lateral o de los costados. Como es un daño reciente y estuvo recubierta todo ese tiempo, no le ingresó lo que es polvillo, no le ingresó lo que es tierra. Al momento de ingresar la tierra, este va cambiando su tonalidad y se va oscureciendo. Entonces, si nosotros vemos que ya tiene una cierta acumulación de tierra, ya está medio oscurecida y ya se oxidó esa parte, ese daño, bueno, ya el daño ahí lo tenemos que clasificar como viejo. Si la tonalidad es brillosa, clara, bueno, ahí tenemos justamente herramientas para clasificarlo al daño como reciente. Otra característica que va a presentar lo que es un daño nuevo. Por lo general, cuando el daño es nuevo, es lo que es el astillado. Cuando el daño es nuevo, se presenta una serie de astillados en el lateral de del mueble. Es decir, se presentan esos astillados, estos fragmentitos chiquititos. Si presenta astillado, bueno, eso me está dando pie a que y poder clasificarlo como el daño como reciente o nuevo. Otra característica que tiene un daño nuevo en un mueble de madera o puerta de madera, el fragmento. Si se produjo un forzamiento de una puerta, se utilizó algún tipo de martillo, algo para hacer palanca, y llegué justamente a desprender un fragmento de alguno, ya sea de una puerta o producir un daño en un mueble, y se desprendió una parte de la misma, ese fragmento es muy probable que se encuentre en cercanías al lugar. Por ejemplo, aquí este fragmentito de esta puerta me puede quedar aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar. En el caso de que yo quiera limpiar el escenario, vamos a poner aquí ese fragmentito aquí en esta puerta. Por lo general, algunas personas que cuentan con el tiempo luego de cometer el hecho de entrar a robar y quieren limpiar un poquitito para justamente despistar lo que es la investigación, la persona va a limpiar, pero estos fragmentitos lo va a tirar. Lo puede tirar en el patio, lo puede tirar en el tacho de basura. Entonces, uno de los trabajos llega la policía científica, vemos este daño, lo fotografiamos. Bueno, nos quitemos las dudas, veamos la característica bien, la tonalidad es clara, tiene astillado. Entonces, ya para terminar y dar una certeza de que este daño tiene una relación con el hecho, nos falta encontrar aquel fragmentito, aquel pedacito justamente para armar
ese rompecabezas y justamente hacer la relación entre el fragmento y el daño. Si hay una coincidencia entre el fragmento que se encontró, ese pedacito de madera, y justamente el daño que se encuentra en el mismo, tratamos de justamente vincularlo, se saca una fotografía, de esa manera ya tenemos justamente elementos suficientes para clasificarlo al daño como reciente y que tiene una relación con el hecho. Lo mismo con la mesa. Ahora, dato de color. Otra información y característica. Lo que es la relación. Daño, la relación. Daño, arma. Vamos a poner una situación, un escenario. Forzaron una puerta con un martillo. Es decir, golpearon la puerta con un martillo. Bien. Tiene daños característicos que se lo forzó con un martillo. Vemos que la víctima fue asesinada justamente por algún elemento pesado, presuntamente por la característica de las lesiones que presenta la víctima, un martillo. Entonces, el arma que se encontró o que se secuestró coincide justamente con el tipo de daño que presenta la puerta. Entonces, una relación entre el daño y el arma. En el caso que se utilizó un elemento cortante, bueno, vemos aquí el tipo de daño. Si yo produzco un daño con un machete, con un hacha, el corte será recto. En el caso de que el daño lo produje con un objeto pesado, una piedra, un martillo, bueno, este me va a presentar un daño ondulado. Es decir, que las características del daño coinciden con las características de la presunta arma homicida. De esa manera nosotros podemos clasificar al daño como justamente, por la característica que van a presentar, como reciente y si tienen una relación con el hecho. Ahora bien, por último vamos a hablar un poquitito con el tiempo que nos quedan con respecto al tema de vidrio. El tema de los vidrios. El vidrio me va a aportar una información muy valiosa en lo que es respecto a cuando se ingresa a un lugar o lo que son los daños que van a tener los que son impacto de proyectiles. En el caso, en el caso que se entró a robar a algunas personas para tratar de conseguir el seguro, ¿qué es lo que hacen? Rompen el vidrio para decir si aquí entraron a robar. Bueno, o para saber, digamos, cómo fue el tipo de daño. Si entraron, rompieron el vidrio desde afuera, los restos de aquellos fragmentos tienen que estar en la parte interna de ese inmueble. Entonces hay que tener en consideración dónde están dispersos estos daños. Hay muchas maneras justamente para romper un vidrio y no dejar ningún tipo de, producirle el menor tipo de ruido posible, que es ponerle lo que son cintas al vidrio y luego producir el golpe, cosa que al momento de realizar ese golpe, aquellos fragmentos no caigan en el piso, entonces quiere decir que el hecho fue planificado, hubo una premeditación, hubo una planificación antes de ingresar al lugar. Pero el daño más importante que vamos a tener con respecto al vidrio son los tipos de daño que se van a producir en el mismo. Y nos vamos a hablar con el tiempo que me queda en lo que son daños en impacto de proyectiles. Yo voy a tener un orificio de entrada y en este orificio de entrada se van a producir lo que son una serie de agrietamientos. Se van a producir estas grietas. Unas que van a tener una morfología ramificada
y otras que van a ser un poquito más ovaladas. ¿En dónde? Estas grietas ramificadas que van a nacer desde el centro del orificio del impacto tendrán el nombre de radiales. Mientras que las que son ovaladas tendrán el nombre de concéntricas. Entonces, vamos a tener estos dos tipos de daños que se van a manifestar, radiales y concéntricas. Características del vidrio. Bueno, el vidrio está conformado por lo que es dióxido de silicio. Una de las principales materias primas para lo que es la fabricación del vidrio es la arena. ¿Y qué características presenta lo que es el dióxido de silicio? Que el vidrio, las moléculas que conforman el vidrio presentan un desorden organizado. Es decir, están organizados en lo que es su composición molecular, pero están desorganizados en lo que es en la ubicación. Están distribuidos en cualquier parte. Ese dato es muy importante, ¿por qué? Porque si yo tengo dos vidrios fabricados por la misma empresa, mismo fabricante, misma materia prima, y realizo dos disparos con la misma arma de fuego, repito la experiencia, mismas condiciones, se van a conformar diferentes tipos de grietas. Nunca se van a conformar la misma. Es imposible realizar dos daños y que se conformen las mismas grietas. Pueden tener similitudes, pero no van a ser idénticas. ¿Por qué? Porque justamente al presentar molecularmente un desorden organizado, estas grietas no voy a poder justamente recrear. Pero ¿qué características sí me va a dejar? Como es un impacto de proyectil en un vidrio, me puede dejar justamente y marcar lo que es el orificio de entrada y de salida. Puedo saber si el disparo se lo realizó dentro de una vivienda o fuera de la misma. ¿Cómo podemos determinar si me dispararon de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Bueno, el orificio de entrada siempre va a ser más chiquitito que el de salida. Esto pasa también en los vidrios, pasan en todos los materiales. ¿Por qué? Porque todos los materiales cuentan con una cierta elasticidad. Y esta elasticidad que van a presentar los diferentes tipos de materiales me va a poder ayudar a determinar cuál es el orificio de entrada y de salida, y de esa manera determinar si el impacto fue por dentro o por fuera de esa vivienda, o justamente el disparo fue desde un patio o de la calle. Bien, voy a dejar hasta aquí la clase de hoy. La clase quedará grabada. Toda duda, consulta que tengan con respecto a los materiales y contenido que vimos en la clase de hoy, nos estaremos viendo en la siguiente clase presencial. Ya para empezar, tenemos dos clases más teóricas y ya empezamos con lo que es la primera práctica. Bueno, que tengan un lindo fin de semana y lo estoy esperando el próximo sábado.